Estimados hermanos, Dios les bendiga. Estamos con la tercera lección de predicación bíblica y en esta lección vamos a tratar el tema de la familiarización, el contacto con el texto. Eh, es muy importante lo que ya hemos dado con respecto a entender qué es la predicación bíblica, el marco fundamental de la predicación bíblica. Hemos estado viendo distintos mensajes que tienen que ver con la predicación bíblica, los métodos de cómo aplicarlo. Eh, en cierta manera, lo más importante es que del texto surja el mensaje. Ahora, la metodología de exponer es otra cosa. Algunas son más provechosas, depende de qué tipo de sermón utilicemos, pero lo más importante es que el texto sea el que hable. Habíamos compartido en la lección anterior que nosotros hablamos de lo que Dios ha dicho, ¿sí? No de otra cosa. Hablamos de lo que Dios ha dicho. En esta lección tendremos el tema de la familiarización, la elección del texto y la familiarización, y empezaremos en esta lección con un proceso importantísimo que lleva un arduo trabajo. ¿Sí? Digo un arduo trabajo porque en este momento de la familiarización es un momento donde vamos a empezar a observar el texto, ¿sí? Y cuando observamos el texto, esto requiere de mucha oración y de disciplina. Y disciplina tiene que ver con trabajo, con esmero, con dedicación, pues se necesita comunicar lo que Dios desea decir a los oyentes, o sea, a su pueblo. Debemos familiarizarnos con el texto. O sea que ahora vamos a entrar en el ámbito de cuando seleccionamos el texto, empezar a observar el texto, ¿sí? Esta tercera lección tiene que ver con observar el texto. Y es importante en este proceso de la selección del texto bíblico ser un asiduo lector de la escritura, porque muchas veces podemos usar un cronograma, como había compartido, que para mí es una de las formas más eficaces, un cronograma de predicación, pero hay momentos que se utilizan diferentes textos para exponer la palabra. Y en ese caso, nuestra lectura diaria es muy importante para poder ya entender de antemano o poder tener un conocimiento previo del contexto, o sea, donde vamos a estar observando el texto. Dice aquí, la selección del texto bíblico debe ser hecho con mucha oración y con una lectura diaria de las Escrituras. Esto no nace de la noche a la mañana. Necesitamos ser asiduos lectores de la Biblia para que el Espíritu Santo nos indique qué texto predicar. Existen dos preguntas que debemos hacernos todo predicador que va a desarrollar un mensaje bíblico. ¿Qué es lo que la congregación necesita? ¿Y qué desea Dios comunicarme a mí y a mis hermanos? Estas dos preguntas son fundamentales. Cuando hacemos un cronograma de predicación, aunque ya lo tenemos estipulado, ¿sí? Dios nos habla qué es lo que debemos compartir con los hermanos específicamente de esa porción de la escritura y cómo esa escritura trabaja primero conmigo, ¿sí? En el caso cuando usamos otro tipo de sermones, como en el caso de un sermón temático o un textual, sea hilativo, sea como compartimos un analítico invertido, no es fácil seleccionar el texto. Necesitamos de la guía de Dios y de algunos métodos, ¿sí? Ahora, hay formas de escoger los pasajes bíblicos cuando uno no trabaja específicamente con un cronograma, ¿sí? Según la inquietud personal, eso puede pasar muchas veces, pasa en el ámbito pastoral. Generalmente
tiene inquietudes a la hora de compartir con la congregación la palabra de Dios, y a veces este método es usado varias veces en la predicación. Generalmente yo no utilizo este método, utilizo la exposición consecutiva de libros y un cronograma semestral o anual de predicación, porque lo considero mucho más nutritivo y mucho más provechoso para la congregación. Pero en algún momento, por alguna inquietud, puede surgir esto. Para eso tenemos que entender también que no sea un sermón siempre repetitivo, que estemos diciendo siempre lo mismo, ¿sí? Debe ser algo realmente que tenga una incidencia importante en la vida de la iglesia. Hay una declaración de este autor, de Charles Spurgeon, ¿sí?, que dice lo siguiente con respecto a este sermón por la inquietud, ¿sí? Dice la frase: confieso que me siento muchas veces hora tras hora pidiendo a Dios un asunto y esperándolo, y que esto es la parte principal de mi estudio. He empleado mucho tiempo y trabajo pensando sobre tópicos, rumiando puntos doctrinales, haciendo esqueletos de sermones y después sepultando todos sus huesos en las catacumbas del olvido, continuando mi navegación a grandes distancias sobre aguas tempestuosas hasta ver las luces de un faro para poder dirigirme al puerto suspirado. Yo creo que casi todos los sábados formo suficientes esqueletos de sermones para abastecerme por un mes, si pudiera hacer uso de ellos, pero no me atrevo ni suelo hacerlo, naturalmente, porque no da lugar a ello el hallazgo de otros mejores. En realidad lo que está diciendo aquí Charles Spurgeon es que le es muy difícil encontrar el texto adecuado cuando es por inquietud o porque es temático, y acá dice que tiene que sepultar tuvo que sepultar varios tipos de estructuras de bosquejos porque siempre había algo mejor. Y yo considero, en mi experiencia, de que es mucho más efectivo, mucho más productivo para la iglesia tener una consecución de mensajes, ¿sí? Podría ser una temática de mensajes, ¿sí?, que hablando, por ejemplo, sobre la soberanía de Dios, ¿sí?, sobre la vida, sobre los gobiernos, sobre el trabajo, ¿sí?, sobre las dificultades. Podría ser una temática así expuesta en distintos cultos dominicales. Eso se podría hacer, que estaría muy bueno. O también seguir una consecución de un libro bíblico. Para mí este método, según la inquietud personal, debe ser específicamente en algún asunto particular que se utiliza que se debe utilizar en la congregación. Debe ser por algo muy importante, ¿sí? Si no, yo optaría, en mi caso personal, por usar los métodos que comenté recién. Debemos tener en cuenta de no tomar un mensaje a manera de un problema particular de una persona, pues puede sentir que usted le está teledirigiendo el mensaje. Esto es lo que puede pasar con este tipo de mensajes, ¿sí? O también puede ser que uno esté tocado por una situación particular y no llevar a Dios en oración la situación y llevarla al púlpito, ¿sí? Y eso puede pasar también. Entonces hay que prestar mucha atención, ¿sí?, en ese caso de una inquietud personal. Uno tiene que orar y buscar el consejo de Dios si realmente lo debe hacer. Seguimos con los métodos para escoger el texto según las noticias nacionales y mundiales. Existen infinidad de temas pertinentes para la iglesia hoy, ¿sí?, como lo es la evangelización, el evangelismo relacional, como puede ser también el tema del discipulado dentro de la iglesia, que es algo muy importante, el tema también
de las perspectivas de lo que está pasando a nivel mundial con la globalización, la tecnología, la posmodernidad, el caso también de la perspectiva de género, ¿sí? Tener un abordaje tanto biológico como bíblico, o sea que hay innumerables temas para tratar. Esto sería bueno aplicarlo en algunos momentos particulares donde la iglesia esté necesitando de este tipo de mensajes, ¿sí? Y es importante, generalmente estos mensajes son argumentativos, ¿sí? Porque tratan algún tema particular que se debe argumentar con la palabra para poder dar luz a los hermanos y para poder dar entendimiento, ¿sí? Por lo menos aquí en este tiempo en la Argentina, uno de los mensajes que he utilizado, según las noticias nacionales, que hubo elecciones, la soberanía de Dios y los gobiernos humanos, ¿sí? Entonces traté ese tema para traer tranquilidad, para traer paz y para que las personas puedan entender que Dios está por encima de todo, gobierna sabiamente y responsablemente sobre toda la creación, incluso sobre el corazón del rey, como dice en Proverbios. Sí, a todo lo que quiere lo inclina. Sí, el corazón del rey es como un río que está puesto, si el Señor hace que el curso sea como él desea. Entonces, según las noticias nacionales y mundiales. ¿Sí? Otra de las cosas que dice el autor, Spurgeon, dice que nosotros debemos tratar de tomar en cuenta cariñosamente las pruebas que la providencia plazca sujetar a vuestros oyentes y buscad un bálsamo que pueda cicatrizar sus heridas. Esto es algo que también tiene que ver a veces con estas cosas, ¿sí? En las escuelas los chicos están viviendo un montón de situaciones que los padres están preocupados. Entonces, el Evangelio explicado, enseñado, expuesto bíblicamente puede traer luz a muchas familias para poder vivir una vida confiada. Yo creo que hoy más que nunca debemos tratar de concientizar a la iglesia exponiendo las escrituras y también prevenirla, ¿sí? Darle prevención para tratar ciertos temas actuales. En las lecturas devocionales, ¿sí? Generalmente en las lecturas devocionales he comprobado que cuando uno hace la lectura de la palabra de Dios, muchas veces te encontrás con textos que realmente tocan tu vida personal y también te llevan a pensar en la congregación, en ese tiempo devocional, y encuentras una riqueza. En ese momento uno tiene que tomar lápiz y papel o tener algo a mano para poder anotar eso que Dios le dio en las lecturas devocionales. He comprobado que muchas veces me han ayudado de las lecturas devocionales a aprender algún concepto y guardarlo para poder aplicarlo a la hora de haber escogido un texto y de poder predicar el texto, ¿sí? En las lecturas devocionales aparece un texto a veces que realmente es oportuno y también lo podemos utilizar. Entonces debemos atesorar esos momentos para preparar mensajes para bendecir a la iglesia de Cristo. Generalmente la lectura devocional que hago con la palabra y a veces también con algún devocional de grandes autores como Charles Spurgeon o como algunos autores importantes, ¿sí? John Piper también, guardo conceptos y muchas veces me han servido para escoger el texto y para poder ir preparándolo. Así que las lecturas devocionales son importantes y más importante que uno las pueda realizar todos los días como ministro, ¿sí? Escudriñar las escrituras, ¿sí? También y poder leer autores, buenos autores para poder tener recursos a la hora también de poder escoger el texto bíblico y exponer un texto. Leyendo sermones de buenos predicadores. La verdad que
Hay muchos predicadores bíblicos que podemos estar escuchando, podemos estar leyendo los sermones. En algunas páginas ustedes pueden encontrar, como la de Gracia a vosotros de John MacArthur, están los sermones escritos, también están en audio. Eh, Creo que también John Piper tiene muchos artículos, ¿sí? Hay también mensajes en audio y video que uno puede escuchar. He escuchado de Guillermo Green predicaciones en video, pero también están en audio. Muy buenas predicaciones. Por ejemplo, una de ellas es Predicando a Cristo desde el Antiguo Testamento. Creo que podemos nutrirnos también y es bueno, porque eso nos ayuda a mejorar la predicación y la preparación de mensajes. También escuchar a profesores de MILS, ¿sí? Uno tiene la página de MILS, puede ver cómo los cursos se van desarrollando, aprender. Eso también nos ayuda a mejorar en la dinámica del mensaje, ¿sí? Un mensaje bien presentado e impactante transforma la congregación, ¿sí? La verdad que cuando uno lee grandes expositores de la palabra, se va nutriendo, no solamente se va nutriendo espiritualmente, su vocabulario, su entendimiento de las cosas también les van ayudando. Siempre debemos tener en cuenta que debemos estar en la escritura, ¿sí? Porque todos son muy buenos predicadores, eh, los John MacArthur, John Piper, Guillermo Green. Podemos escuchar a hermanos de aquí, hermanos de Mills, como por ejemplo al doctor Jaime. Podemos escuchar también a Marvin Argumedo, o podemos escuchar también a José Jesús Ramírez, que realmente exponen muy bien y que enseñan muy bien, y lo podemos utilizar para mejorar, ¿sí? Entonces, todo eso es importante, y más que nada, cuando queremos predicar, hay una frase de Spurgeon, que también la voy a leer. Usando de nuevo una de las figuras de Spurgeon, diremos que cuando se quiere sacar agua con una bomba que no se haya usado por mucho tiempo, es necesario echar primero agua en ella y entonces se podrá bombear con buen éxito. Profundizar los escritos de algunos de los maestros de la predicación, sondead a fondo sus trabajos y pronto os encontraréis volando como un ave y mentalmente activos y fecundos. Acá dice claramente profundizar en los escritos, ¿sí? O sea que cuando uno lee, entiende, ¿sí? Es enriquecido y puede guardar eso que ha aprendido para algún momento. Seguramente Dios te va a permitir utilizarlo, mi querido hermano y hermana. Realmente otro de los autores que leo muchos artículos y también tiene mensajes y hay audio y video, es Ernst Sproul, sí, también excelente los escritos de él. Otro autor que me ha hecho mucho bien y que me ha ayudado fue Luis Flavel, de el libro El misterio de la providencia, un libro excelente, que también a través de él aprendí mucho sobre la providencia de Dios, ¿sí? No he podido conseguir el libro de Providencia de John Piper, pero también debe ser seguramente un libro muy bueno para aprender de un concepto tan importante y tan necesario en estos tiempos. Todo eso puede ayudarnos a poder edificar nuestra vida y poder preparar mejores mensajes y también que sean más impactantes para la congregación. Según un calendario de mensajes anuales, ¿sí? Esta es la forma que estoy utilizando en estos tiempos y creo realmente, firmemente, que es una de las formas más efectivas, porque uno prepara y ya orando a Dios, buscando a Dios, toma un tema anual para la iglesia y desarrolla a través de este manual distintos libros o una serie temática
y realmente ayuda mucho a la iglesia, ¿sí? Este año vamos a tratar el tema de eclesiología y vamos a tratar la carta a los Efesios, vamos a estar tratando imágenes de la iglesia, ¿sí? Que hay muchas imágenes como cuerpo, como peregrino, como los del camino, ¿sí? También vamos a tratar cómo ser iglesia, ¿sí? Y también hay unos materiales importantes para poder compartir que tengo guardados donde poder instruir al pueblo de Dios para fortalecer lo que es el vínculo en la iglesia. También tratar el tema de misión, ¿sí? En la iglesia, y allí estamos también buscando material, ya preparando el tema misional también dentro del ámbito de la eclesiología, ¿sí? Este cronograma de mensajes anuales nos ayudará a mantener un orden y a la vez poder organizar la vida de la iglesia y los cultos de acuerdo al cronograma preparado. Yo veo que muchos pastores eh, tienen ya preparado un cronograma y también comparten con la congregación lo que van a predicar el próximo domingo ya con una liturgia establecida. Qué bueno que eso se pueda hacer, qué provechoso, ¿sí? Poder tener a disposición ese material. Es bueno que la gente pueda prepararse ya leyendo lo que uno va a estar exponiendo para que no venga al culto público, ¿sí? Al culto congregacional, sin ninguna idea de lo que se va a decir o lo que se va a exponer. Por eso realmente es importante compartirlo con la congregación, si ya el cronograma, el calendario ya está realizado, el calendario anual, poder ir compartiendo los temas que se van a exponer cada domingo por la congregación. Y verán que los hermanos, si son asiduos lectores o si empiezan a tener apetito y a disfrutar de la lectura, van a venir de otra manera a participar del culto congregacional. Así que hemos visto los distintos las distintas métodos a escoger en el texto. Entonces eran los siguientes, según las noticias mundiales, nacionales y mundiales, según una inquietud personal, en las lecturas devocionales y leyendo sermones de buenos predicadores y según un calendario de mensajes anuales. Bajo esta realidad, lo que debemos hacer es encontrar el hábito de leer y releer el texto hasta encontrar la idea clave por la cual se va a exponer. Nunca olvide de llevar una libreta o algún medio digital para anotar las ideas, pues estas generalmente se evaporan en poco tiempo. Aquí entramos en el proceso de observación. Observación, ¿sí? Nosotros debemos, cuando entramos al texto, ya después de una vez elegido el texto, cuando entramos al texto debemos empezar a leer y releer el texto. No sé si todos tendrán una capacidad analítica y una capacidad de comprensión muy exhaustiva o profunda, que necesitan leer una sola vez el texto para encontrar la idea clave, pero creo, por lo menos mi humilde opinión, que se necesita leer varias veces el texto para poder encontrar la idea clave que se va a exponer. Y también es importante, por lo menos lo utilizo yo la mayoría de los casos, tener una hoja o tener un cuadernillo. Yo generalmente ya vengo leyendo el libro, imprimo la parte del texto que voy a exponer y voy anotando observando las particularidades de cómo está formado el texto, ¿sí? Cómo están formados los pensamientos y están conectados dentro del texto. Y voy subrayando, ¿sí? Porque si no, uno se olvida rápidamente de las cosas, ¿sí? En poco tiempo se puede olvidar. No hay mejor cosa que tener anotado lo que uno está observando, porque eso le va a ayudar a poder seguir el proceso. Imagínense que uno empiece hoy el proceso de observar, haga un panorama rápido y mañana quiera volver, quiera seguir con lo que estaba haciendo. Se va a olvidar seguramente. Entonces, para mí es importante tener un cuaderno
o una computadora, tener el texto a mano e ir subrayando, poniendo color, ¿sí? Marcando aquellas cosas que hemos observado en el texto que realmente son importantes. Necesitamos anotar para no perder ninguna riqueza de la lectura del texto. Dentro de este periodo de observación quiero compartir algunos puntos de suma importancia. Puntos importantes en la observación. Lea el texto, ¿sí? Lea todas las veces que sea necesario. Observe los personajes involucrados. Haga preguntas pertinentes de los personajes. No están por estar, ¿sí? En el caso que había compartido de Génesis 22, de Abraham con su hijo Isaac. El personaje principal es Dios. Está Abraham, Isaac, los criados, hay un carnero, y hay que hacer preguntas pertinentes, ¿sí? De lo que se va desarrollando en la trama de la narración. Eso es importantísimo. Podemos ir observando, ¿sí? Podemos ir preguntando, podemos ir viendo cómo se van dando los eventos y resultados, cómo se va moviendo la situación, cómo empezó, qué resultado tenía. Ninguna situación es por casualidad, ¿sí? Nada de lo que los personajes hacen, sean en los evangelios, las narraciones de los evangelios, o lo que pasa en las historias bíblicas, nada es por casualidad, todo tiene una causa, por lo tanto también debemos observar los eventos y resultados. Debemos identificar los verbos principales porque depende cómo estén conjugados, es muy importante, ¿sí? Los verbos nos dicen mucho dentro del texto bíblico, así que debemos observar ello también. Hay un texto que se encuentra en 1 Corintios 10, 1 al 6, el cual realmente, si lo leen después, van a poder entender lo que digo, porque es importante subrayar, identificar las palabras principales. No sé si alguno tiene a mano y puede leer 1 Corintios 10, 1 al 6. Si alguno lo tuviera, vamos a ver que hay una palabra, ¿sí?, que se repite varias veces, ¿sí? Y hay también una preposición y hay un adversativo que es importantísimo dentro de ese texto. ¿Alguno tiene 1 Corintios 10? Amén. Mi hermano. 10, 1 al 6. 10, 1 al 6 dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar. Versículo 2. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Versículo 3. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Versículo 5. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Versículo 6. Mas estas cosas se acudieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Muchas gracias, mi hermano Carlos. Fíjense que se repite la palabra todos, 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 constantemente. Todos estuvieron bajo la nube, todos recibieron la misma bebida espiritual, todos seguían a Cristo. Pero de los demás no se agradó a Dios porque no tenían un corazón de incredulidad, ¿sí? ¿Sí? Pero de los demás, de ellos no se agradó a Dios, ¿sí? Por lo cual quedaron postrados. No está hablando que más allá que todos disfrutaban de lo que Dios estaba haciendo, no creían en Él, por tanto, no recibieron lo prometido. Es decir, que a veces uno puede
encontramos un contraste bien marcado en el texto que nos muestra que aunque todos disfrutaron de las bendiciones de Dios en el desierto, pocos entraron en la tierra. Este contraste nos muestra el peligro de la incredulidad y que las bendiciones no determinan la bendición mayor que es la salvación, ¿sí? La bendición mayor que es la salvación. Pero si prestamos atención a esas palabras, qué importantes eran en ese texto, ¿sí? Identificar la palabra clave. Siempre el texto tiene una palabra clave por la cual se mueve el texto. Juan 3:16, la palabra clave es amor, ¿sí? Y ahí se ordena la fuente del amor, el propósito del amor, ¿sí? La extensión del amor podríamos utilizar. Debemos encontrar las palabras claves dentro del texto también, que es importante a la hora de la observación. Siempre el texto tiene una palabra clave por la cual se mueve toda la dinámica del mismo. Una vez que encontramos esa palabra clave, la dinámica se mueve toda a través de esa palabra clave, ¿sí? Y también es importante identificar las circunstancias especiales. Si leemos la carta a los Gálatas y el contexto de Hechos 15, entenderemos lo que pasó en el Concilio de Jerusalén, ¿sí? Fue algo importantísimo lo del concilio en cuanto a lo que es la vida para la vida de los gentiles. Entonces, realmente ese concilio marcó un antes y un después también, y es importante identificar esas circunstancias especiales. O sea que a la hora de observar el texto, debemos leer y releer el texto, observar los personajes involucrados, observar los eventos y resultados, identificar los verbos principales, identificar las palabras principales, y dimos un ejemplo, identificar la palabra clave y las circunstancias especiales. Esto tiene que ver con observación. También puede haber lenguaje figurado, lo cual vamos a tener que ver cómo se trata el lenguaje figurado. Dentro de las narrativas, generalmente embellecen el texto en lenguaje figurado. Podemos encontrar en el Evangelio parábolas, hipérbole, exageración, ¿sí? Ironía. Todo eso debemos saber cómo se trata, ¿sí? Dentro del Evangelio, dentro de la narración del Evangelio. Debemos saber cómo se trata la figura, ¿sí? Para eso podemos buscar en libros de hermenéutica para poder interpretar correctamente. Algunos usan una parábola y ponen un montón de principios que no tienen que ver con el contexto de la narrativa. Por eso la parábola tiene un solo significado dentro del contexto y nosotros debemos encontrarlo. ¿Por qué fue puesta ese ejemplo? ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que a la hora de cuando encontramos y observamos que hay figuras, debemos entender cómo se trata esa figura, ¿sí? Otra de las cosas que también debemos hacer es la observación de las relaciones lógicas dentro del texto, causa, efecto, consecuencia, contraste, adversativo, adición y orden. Hay un gráfico allí en el material del libro que lo van a encontrar de los conectores lógicos. Causa y efecto señala el motivo, la razón de algo y su efecto. Por lo tanto, puede ser por lo que, por qué, por consiguiente, por tanto, con qué, así que. Y vamos a ver más adelante un texto donde vamos a ver los conectores. El conector de consecuencia anuncia lo que sigue de la misma forma, de la misma manera, de forma similar, por el contrario, por otra parte, a pesar de, después de todo. Lo que hacen los conectores nos ayudan a separar las partes del texto, ¿sí? Los pensamientos del texto y saber cómo esquematizar el texto para después poder trabajarlo, ¿sí? Contraste u oposición es otro conector lógico que señala oposición o comparación, que puede ser de la misma manera, por otra parte, a pesar de, después de todo, en cambio, al contrario, ¿sí? Y adversativo no es negación absoluta, sino parcial, aunque pero a la inversa, recíprocamente, a pesar de, no obstante, al contrario. Todo eso tendríamos que aprenderlo de memoria, ¿sí?
de adición, por ejemplo, otra vez, igualmente, también, además, para nombrar algunos, adhiere ideas al concepto. El de orden se utiliza para enumerar una serie de ideas o puntos, en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, luego, después de esto, en último lugar. Entonces, si nosotros aprendemos las relaciones lógicas o los conectores, mejor dicho, lógicos, los aprendemos y los utilizamos en el texto, a la hora de esquematizar nos va a ayudar mucho para poder interpretar bien el texto. Recuerden que ahora estamos solo observando, ¿sí? Solo estamos en el proceso de observación. Haga preguntas estructurales que le obliguen a valorar las relaciones entre párrafo y párrafo, oración y oración, ¿sí? Y aún entre palabras dentro de oraciones, ¿sí? Va a haber palabras que son importantes, va a haber párrafos completos que va a haber que hacer preguntas. Identifique la palabra clave de enlace y clarifique los pensamientos principales que están conectados. Luego, si es práctico y útil para usted, clasifique tantas palabras y frases y cláusulas como sea posible. Puede que incluso quiera clasificar gramaticalmente para reconocer el papel para el cual sirven ciertas palabras, ¿sí? No recomiendo ahora, como es una introducción, que hagan todo este trabajo, pero más adelante sí van a tener que hacer ese trabajo. Cuando vayan mejorando su homilética, mejorando su forma de exposición, ¿sí? En esta realidad que estaba compartiendo, está este cuadro, no sé si todos lo pueden ver, ven que están subrayados, está separado primero el cuadro por conectores lógicos, por lo menos el primero tiene que ver con causa y efecto, así que el segundo tiene que ver también con causa y efecto, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El tercero, que es vuestro culto racional. Hay un adverbio de negación: no os conforméis a este siglo, sino transformaos, ¿sí?, a la renovación de vuestro entendimiento. Acá tenemos también un adverbio y tenemos también, en este caso, palabras importantes. ¿Para qué? Ese es el propósito, ¿sí? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Si se fijan, el autor, este ejemplo está en el libro de Stephen Olford, cuando él está esquematizando Romanos 12, 1 y 2, que tiene en cuenta los conectores, así que eh, tiene en cuenta, ¿para qué? Tiene en cuenta las preposiciones, por ejemplo, la preposición de, la preposición por, ¿sí?, por las misericordias de Dios, y tiene en cuenta también, él separa los adjetivos, ¿sí? Por ejemplo, sacrificio vivo, santo y agradable, y abajo la voluntad de Dios, buena y agradable y perfecta, o sea, los modificativos, ¿sí? Entonces ven cómo el autor va esquematizando el texto de Romanos 12, 1 y 2. ¿Por qué hace esto? Si yo me preguntaría, así que, en otra versión dice, por lo tanto, ¿cuál sería? Entonces me está hablando de una causa, que hoy hay una causa por la cual él ruega que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Y si vamos a Romanos 11, a todo lo que es Romanos del capítulo 1 al 11, nos presentan toda la condición del hombre, la obra de Cristo, el plan de Dios para con Israel y los gentiles. Por tanto, debido a las profundidades de las riquezas de Dios, nosotros debemos presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dice que es vuestro culto racional, deberíamos investigar esas palabras, como había dicho hoy, también observarlas, ¿sí? Presentéis vuestros cuerpos también. Todas esas cosas son importantes. La palabra siglo, ¿sí? Tendríamos que ver qué quiere decir con siglo, si son edades, si es una etapa, ¿sí? Si tiene que ver con un sistema. Entonces, así podemos ir observando el texto. Eso se llama del despiece del pasaje, ¿sí? Así que cuando tenemos un texto, lo primero que debemos hacer es observar,
es utilizar los conectores, las preposiciones, ir subrayando y viendo palabras importantes, ¿sí? Teniendo en cuenta qué es lo que realmente se repite y qué es lo que realmente, cuál es la idea clave del autor. Bueno, esto es lo que venía explicando. Si usted presta atención a lo que el autor va subrayando en el texto, se dará cuenta que tiene en mente tratar cada oración formada por los conectores lógicos, los verbos presentes, los adjetivos y las palabras importantes o difíciles del texto. Todo esto ayuda a la familiarización con el texto y usted trabajará para exponer. Entonces, en esta lección hemos tratado los métodos para escoger el texto, he explicado cuál considero el mejor método. Hemos también tratado el tema de la observación, ¿sí? Lo que hay que tener en cuenta dentro de la observación, que tiene que ver las palabras, la palabra clave, las palabras principales, de utilizar los conectores lógicos para poder dividir el pasaje, ver, identificar circunstancias especiales dentro del pasaje, también ver el lenguaje figurado si es que lo hay, ¿sí? Y poder entenderlo bien, observar y tratar de entender lo mejor posible el pasaje para no cometer errores. Y al final vimos cómo dividir el pasaje o hacer su despiece para poder tener ya una claridad. ¿Sí? Al haber observado, al haber hecho las preguntas, viendo qué personajes estaban, como dije, las palabras principales, la palabra clave, la identificación de circunstancias especiales, el lenguaje figurado y utilizar los conectores, empezamos a dividir el pasaje y vamos a tener una mejor comprensión y una mayor claridad para después empezar con la interpretación. Espero que me haya explicado. Hasta aquí sería la lección número 3.